Vamos a ir a Génesis. Acompáñenme a Génesis capítulo 19. Vamos a estar estudiando el capítulo 19 en esta tarde. Y vamos a ir del versículo 1 al versículo 22. Vamos a estar en estos 22 versículos. Pues lo quise dividir en dos partes para poder estudiar con detenimiento cada uno de ellos. Sin duda el capítulo 19 es casi una misma porción, pero vamos a estudiar estos primeros 22 versículos. Y como lo hemos dicho, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, estamos viendo la vida de Abraham, ¿verdad? Hemos estado viendo acerca de Abraham, y es interesante porque Abraham ha venido conociendo a Dios, y la semana pasada vimos cómo, vimos cómo Lot se encontraba en esa ciudad de Sodoma, y aquellos 3 varones que fueron con Abraham le contaron, ¿no?, que Dios había mandado a destruir esa ciudad a causa del pecado. Entonces hoy vamos a ver cómo se sigue desarrollando ese relato. Amén. Veíamos en el capítulo anterior, veíamos cómo Dios le revelaba a Abraham precisamente eso que iba a hacer. Abraham de alguna manera trata de interceder ante el Señor por esa situación, pero recordemos, y como le decíamos la semana pasada, es la misericordia de Dios lo que esta porción nos mostró, de cómo Dios es justo, pero a la misma vez también Dios es misericordioso, y es lo que debemos nosotros de entender, que el pecado delante de Dios no es negociable. Para Dios el pecado debe ser juzgado, y es lo que vamos a ver ahora en este capítulo 19. Vamos a ver cómo se nos relata precisamente esa destrucción de Sodoma y Gomorra a causa del pecado. Y este capítulo 19 sigue siendo una advertencia, ¿no?, a nuestras vidas como creyentes, de que el pecado y la corrupción delante del Señor recibirán castigo. Recibirán un castigo cuando Él en su juicio venga y condene al pecador, pero también salve a aquellos que han recibido esa justificación. Amén. Entonces vayamos a estos versículos y vean cómo continúa el relato. Dice el versículo 1, dice: y los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Dice: al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Como dijimos anteriormente, estos 3 varones que visitaron a Abraham, uno de ellos, vimos en el capítulo anterior, ¿era quién? Era el Señor, ¿se recuerdan? Era el Señor. Y estos otros 2, aquí se nos dice, eran 2 ángeles que salieron de aquel lugar donde Abraham estaba, de Manré. Ahora de Manré fueron rumbo a Sodoma con una misión, ¿se recuerdan? Era destruir este lugar. Y estos ángeles llegan a Sodoma, y vean qué interesante, Lot estaba ¿dónde? Sentado a la puerta ¿de qué? De Sodoma. Y la pregunta aquí es ¿qué hacía Lot ahí? ¿Qué estaba haciendo Lot en ese lugar? ¿Por qué él estaba ahí? En aquellos tiempos antiguos, quien se sentaba a la entrada de una ciudad, o quien estaba a la entrada de una ciudad, eran aquellos jueces o ancianos que eran encargados de impartir justicia en las ciudades. Ahí eran puestos esas personas para que pudieran impartir justicia en cuanto a ciertos asuntos de las ciudades. Entonces examinaban los casos y ellos determinaban lo que pasaba en cuanto a esas situaciones que les llevaban. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 21 versículo 19, como Dios en la ley incluso estipula que ciertos casos debían de ser tratados en las puertas de las ciudades que él había establecido. Entonces poco a poco podemos ver aquí que Lot, ¿se recuerdan?, fue acercando sus tiendas hasta Sodoma. Lot fue llevando sus tiendas hasta Sodoma poco a poco, y ahora en este versículo vemos a Lot en aquel lugar. Vemos a Lot como una persona
con un compromiso mayor en aquella ciudad. No solamente Lot era un residente o una persona, un habitante normal en Sodoma, era también una persona al cual le eran llevado casos e instituciones para que él pudiera determinar el proceder. Entonces nos muestra que Lot era un hombre activo en la vida social de Sodoma, ¿no? Este versículo nos muestra cómo Lot había alcanzado cierto liderazgo, cierto respeto, cierta autoridad entre aquella ciudad de Sodoma. Y observe cómo Lot de alguna manera también tenía cierto conocimiento tanto de lo recto y de lo malo y de lo justo y de lo bueno. ¿Por qué? Porque había sido puesto como juez, ¿no? Un juez tenía que tener ese discernimiento, saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, Lot poco a poco se fue envolviendo cada vez más en Sodoma. Y vea lo que dice 2 Pedro 2:7, dice que Lot era abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos en Sodoma. Dice, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, su alma justa era atormentada por las iniquidades de ellos. De alguna manera Lot cumplía ese rol de un juez, de un anciano que impartía cierta justicia, ¿no? en aquella ciudad. Pero vamos a ver más adelante que Sodoma lo absorbió prácticamente a Lot. Entonces ahí se encuentra sentado al atardecer y Lot ve a estos visitantes que ya sabemos que eran ángeles, y vea lo que hizo. Dice que se levantó, ¿para qué? Para recibirlos, y se postró en tierra. Es decir, Lot los ve a lo lejos, como se recuerdan cómo hizo Abraham cuando vio a estos 3 varones. Dice que Abraham fue y los recibió. Bueno, el Lot hace lo mismo, sale al encuentro a recibirlos y se postra. Pues esa era una señal de respeto, ¿no? De reverencia, de respeto hacia las demás personas. Era la costumbre en aquellos tiempos, y todavía en algunos lugares del Medio Oriente todavía se guardan estas costumbres. Entonces Lot se muestra como hospitalario. Observe cómo Lot muestra esa hospitalidad hacia estos visitantes. ¿Por qué? Porque en el versículo 2, vea lo que les dice. Si alguien lo quiere leer, vea cómo Lot muestra esa hospitalidad a estos varones que llegan a Sodoma. Y dijo: he aquí ahora, señores míos, les ruego que entren en la casa de vuestro siervo y pasen en ella la noche y laven vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuarán vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Amén. Entonces note cómo Lot pensaba que estos varones iban solamente de ¿qué? De paso, de camino. Ellos nada más están pasando por Sodoma, van para otro lugar. Los voy a invitar a que puedan pasar la noche en mi casa, que se queden ahí, que descansen, y que al día siguiente que continúen su camino. Lot no sabía quiénes eran estos personajes, pero vea cómo los visitantes que hacen, pues rechazan esa primera invitación de Lot y deciden que se van a quedar ¿dónde? En la plaza de aquella ciudad. Y vea el versículo 3, él, refiriéndose a Lot, dice, les rogó con insistencia, y ellos se fueron con él y entraron en su casa. Ahí Lot les preparó un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lot insistió tanto a aquellos visitantes, Lot les insistió tanto, posiblemente, hermanos, porque Lot conocía la maldad de aquellos hombres en Sodoma. Dijo Lot: si a esto los dejo en la plaza, que se queden a dormir allá en la plaza, no sé qué es lo que les pueda pasar. Entonces Lot de alguna manera conocía la maldad de estos habitantes de Sodoma y les insistió. Vea cómo les insistió, y ellos fueron a su casa, les prepara una cena rápida, cose panes sin levadura y dice que comen, ¿no? Están comiendo ahí en su casa, y pues una vez que uno cena, ¿qué hacen? Dice: no, pues ya hora de dormir, prende el televisor, dice: me voy a poner a ver una película, y ya habían cenado, ya estaban listos para dormir. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 4, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, y vea específicamente lo que dice, los hombres de Sodoma,
¿qué hicieron? Rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Antes de que se fueran a dormir, los hombres de Sodoma rodean la casa. Y se dice aquí que eran tanto jóvenes como adultos mayores, hombres viejos, hombres adultos. Y eso nos muestra, ¿no? Es ese énfasis que hace aquí la palabra de Dios, que todos estaban entregados prácticamente a un mismo parecer, a un mismo comportamiento, porque dice tanto jóvenes como viejos, es decir, todos tenían un mismo propósito en ese momento. ¿Y cuál era el propósito de rodear esa casa? Versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, ¿para qué? Para que los conozcamos. Y al leer rápidamente este versículo, podríamos pensar de que estos hombres únicamente querían, ¿qué onda? ¿De dónde vienen? Miren, yo soy Pancho, aquel que vende aquí en el mercado. Cualquier cosa podríamos pensar que ellos querían nada más al saludarlos, pero en el original, en la escritura original, en el hebreo, esta frase que dice, sácalos para que los conozcamos, se refiere a un deseo de tener relaciones sexuales con estos hombres. Es decir, vinieron para abusar sexualmente de estos habitantes. Versículo 5 en la versión NBI dice, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Y suena fuerte, ¿no? Suena fuerte esto que está pasando ahí. Pero si usted nota, es lo que estos hombres querían hacer. Era la conducta pecaminosa que ellos tenían. ¿Y cuál era la conducta pecaminosa? La homosexualidad. Y mostraba que la maldad de Sodoma realmente había llegado a un punto que ya el Señor no podía, ¿qué? Tolerar. Su pecado era grande. Dice, leímos, ¿no? Como el Señor le dice a Abraham, el clamor delante de mí contra Sodoma es grande. Es muy grande, su pecado muy grande. Entonces vea cómo esos hombres querían abusar sexualmente de estos visitantes. La Escritura rechaza firmemente, hermanos, cualquier conducta homosexual. Y la Biblia es clara que la unión que Dios acepta es únicamente entre el hombre y la mujer. Por eso dice Pablo en Romanos que esa conducta inmoral es el resultado de cambiar la gloria de Dios, de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es el resultado de no reconocer a Dios, por lo cual el hombre es entregado a una mente, ¿qué? Dice Pablo, depravada. A una mente que se pervierte en estas cuestiones. Entonces, vea cómo esa era la conducta de estos hombres en Sodoma. Ellos querían sacar a estos visitantes y abusar de ellos. Pero hermanos, Dios puede restaurar a quienes han caído en estos pecados. La palabra dice en 1 Corintios 6:9, dice, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores que heredarán el reino de Dios. Y vea cómo dice la palabra. Y esto eran algunos de ustedes. O sea, esta conducta, dice la palabra, tenían algunos de ustedes. Pero vea lo que dice. Pero fueron lavados. ¿Lavados en qué? En la sangre de Cristo. Dice, pero fueron santificados. ¿Santificados por quién? Por el Espíritu Santo. Pero fueron justificados, dice, en el nombre del Señor Cristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos también en la palabra que Dios condena tal conducta. Dios condena la homosexualidad, el lesbianismo, pero también Dios está dispuesto a lavar el pecado, a justificar al pecador y a santificar a aquellos que han caído en tales pecados. La Biblia es clara. Ofrece perdón, ofrece redención. Entonces, vean la conducta que tenían estos hombres aquí. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Lot ante aquella multitud que estaba fuera de su casa? Versículo 6 y 7, si alguien lo quiere leer, vean lo que Lot hizo. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí.
y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Amén. Vea lo que pasa. Lot salió de la casa para hablar con ellos y tratar de calmarlos, ¿no? Lot sabía que deseaban, aquí dice, obrar perversamente, con perversidad. Y observe cómo esta perversidad, Lot, pues prácticamente él conoce, ¿no? Que esto no debe ser así. Y este tipo de actos, hermanos, sigue siendo algo perverso hoy en día, aunque muchos hoy le quieren llamar amor. Dicen, no, es que la gente tiene derecho a amarse, dicen. No, hermanos, la Biblia le llama algo ¿qué? Perverso. La Biblia le llama algo perverso. Y vean el versículo 8, lo que dice Lot. Miren, dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Ahí está, vean. Lo que ellos querían hacer era precisamente tener relaciones sexuales. Tengo 2 hijas que no han conocido varón, permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ella como mejor les parezca, pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Vean lo que Lot hace, el ofrecimiento que Lot le da a aquellos varones. Él les ofrece sus 2 hijas. Y que no había, dice aquí, que no habían conocido varón, es decir, no habían tenido relaciones sexuales, para que estos hombres en su perversidad hicieran con ella lo que mejor que les pareciera. Entonces, de alguna manera vemos cómo Lot, ¿no?, terminó arrastrado, aunque tenía cierto conocimiento de lo recto y de lo bueno para estar en la puerta de Sodoma y determinar algunos casos, en su parecer, aún Lot había sido arrastrado. ¿Por qué? Por el pecado de Sodoma. Lot comete pues prácticamente una barbaridad aquí, les ofrece a sus propias hijas, para que estos hombres hagan con ella lo que mejor les parezca. Era una actitud pues injustificada de Lot. Era algo terrible. Y observa entonces cómo Sodoma absorbió de alguna manera a Lot. Lot, en lugar de amonestar a estos hombres por su maldad, ¿qué hace? Les ofrece. Les ofrece el consentir esos apetitos, esa perversidad de esos hombres. Entonces, observe cómo no podemos, hermanos, ser intransigentes con el pecado. El pecado debemos de amonestarlo tal y como es. Debemos de cortarlo tal y como es, no como Lot. Entrar en un consenso, en una negociación. Aquí Lot estaba siendo arrastrado precisamente por la conducta pecaminosa de Sodoma. ¿Qué respondieron ante el ofrecimiento de Lot? Vean qué le dijeron, versículos 9 y 10. ¿Alguien lo quiere leer? Vean la respuesta, ¿no?, de estos hombres. Versículos 9 y 10. Hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Amén. Vean lo que estos hombres respondieron a Lot. Hazte a un lado. Este ha venido como extranjero. O sea, vean cómo están rechazando a Lot. Se están enfureciendo contra Lot. Pues ellos querían a los 2 varones. No les importó el ofrecimiento de Lot, de sus 2 hijas. Dice, nosotros queremos a los varones. Y la frase que me llamó la atención a mí es, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora dice, te trataremos, ¿cómo le dice? Peor que a ellos. O sea, cuánta maldad, hermanos. Cuánta maldad había en aquellos hombres de Sodoma, que ni aun Lot, en esa intervención que él trata de hacer, puede evitar detener la perversidad que ellos quieren llevar a cabo. Es como si estos hombres le dijeran, pues ¿quién eres, Lot, ahora? ¿Quién eres para que nos digas cómo actuar? O sea, sí, vives aquí en Sodoma, eres como juez, pero a pesar de eso no eres nada aquí.
Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Y hermanos, y esto nos muestra, hermanos, cómo muchas veces el mundo puede, sí, tolerar al creyente en ciertas advertencias. Pero cuando al mundo no le parece algo, inmediatamente rechaza al creyente y lo ignora. Y dice, no, nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos parezca. ¿Cuántas personas van a las iglesias y a veces todo les parece bien? Qué bonito, la alabanza, el culto, la adoración, esto y lo otro. Pero cuando la palabra señala el pecado y le corrige su andar, ellos dicen, no, eso no me parece. Eso no me parece. ¿Quién? Dicen, a veces dicen, ¿quién es ese hombre? Señalan al que está arriba, ¿no? Para que me corrija y me diga cómo debo de andar. Eso es lo que están diciendo estos hombres aquí. Mientras Lot les hacía por su lado, ellos apreciaban a Lot. Pero ahora que Lot está tratando de frenar esa maldad que ellos quieren llevar a cabo, ellos le dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres para tratar de detenerlos? Te trataremos peor que a ellos. Entonces vea cómo el mundo, hermanos, cuando algo no le parece, inmediatamente también amenaza con dañar a los creyentes, lo ignora, incluso lo amenaza. Entonces vea cómo estos dos varones, dice aquí, que toman a Lot y lo meten en su casa para protegerlo, porque estos hombres se le fueron encima, dice, se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, o sea, se enfurecieron totalmente. El pecado los llevó a enfurecerse y a querer agredir a Lot, porque Lot, pues de alguna manera, no los dejó hacer lo que querían, dice el versículo 11, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. O sea, la integridad física de Lot aquí nos dice, pues se vio amenazada. Entonces aquellos ángeles, vea cómo muestran, ahora podemos llamarles ángeles aquí porque muestran que no eran unos simples varones, ¿no? Dice que hirieron con ceguera a aquellos hombres. Aquí pues vemos que no eran cualquiera hombres, eran seres espirituales, sobrenaturales, de manera que hieren con ceguera a esos hombres. Y noten cómo aún en su ceguera estos hombres buscaban ¿qué? La puerta de la casa de Lot para poder derribarla y meterse. Entonces, eso nos muestra, hermanos, que lo que esos ángeles hicieron no detuvo de manera total la maldad que estos hombres querían llevar a cabo. Su ceguera física era reflejo de esa ceguera espiritual que había en sus mentes y en sus corazones. Entonces, en algunas ocasiones, hermanos, Dios castiga al hombre físicamente, ¿no? Dios puede castigar al hombre físicamente para detenerlo en su pecado. Pero algunos, en su obstinación por el pecado, en su deseo por la maldad, no les importan los impedimentos físicos que puedan tener y continúan su vida de pecado. Note aquí cómo los ángeles lo hieren con ceguera. Tal vez ellos desisten, pero no, siguen buscando a tientas la puerta para llevar a cabo esa perversidad. Entonces note cómo el problema del pecado está ¿dónde? En el corazón. Ahí es donde Dios necesita restaurar al hombre. Dios a veces corrige, hermanos, físicamente para detener el pecado y para que el hombre de alguna manera también se arrepienta. Pero hay otros que en su obstinación por el pecado no les importa y siguen pecando deliberadamente. Vean a partir del versículo 12 cómo estos ángeles entonces ayudan a Lot a salir de Sodoma. Versículo 12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Ahora aquellos varones, aquellos ángeles que debían de ser protegidos y que Lot de alguna manera quería proteger, ahora ellos son protectores de Lot. Vea cómo ahora ellos se muestran como quienes realmente eran, ángeles de Dios. Ahora ellos vienen a proteger a Lot y a su familia y le preguntan: ¿quiénes más están contigo, Lot?
¿Quiénes más están en esta ciudad contigo? Algo va a pasar en esta ciudad. Versículo 13, si alguien lo quiere leer, vean lo que le dicen. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor. Y Él nos ha enviado para destruirla. Amén. Ve, ahora le dicen a Lot lo que anteriormente le habían dicho a Abraham. ¿Se recuerdan? La noticia que le dieron a Abraham, ahora estos ángeles se la dan a Lot. El pecado de Sodoma, hermanos, es tan grande y le dicen que el Señor nos ha enviado para destruir este lugar por completo. Ahora ellos dan cuenta de la misión que llevan encomendada. Su misión no es de ir de ese lugar y ir a otra ciudad, no, es de ir y destruir esa ciudad completamente. Por primera vez entonces Lot escucha cuál era el propósito de la visita de aquellos varones. Y el pecado, observe, era tan grande que Dios estaba enviando juicio. Y como lo dice Pedro en su segunda carta, este castigo sería un ejemplo para los que habían de vivir impíamente, que supieran que Dios castiga la maldad. Entonces, esto es precisamente lo que les mencioné al principio. Este capítulo es una advertencia, hermanos, a nuestras vidas, de que si vivimos en el pecado, en esa conducta pecaminosa, el Señor traerá juicio y castigo sobre nuestras vidas. Y es lo que vemos aquí. Por eso Pedro en su segunda carta recibe eso del Espíritu Santo. Sería un ejemplo, tanto para Israel como nación apartada para Dios, de que si vivían en una conducta de pecado y desobediencia a Dios, Él los iba a castigar al igual que Sodoma. Porque Dios iba a ser una nación grande de Abraham. Iba a ser una nación que sería de bendición para las demás naciones. Necesitaba entonces mostrarle un ejemplo a Abraham y a sus futuras generaciones de lo que Él haría con aquellos, de lo que Él hace también con aquellos que se apartan tras el pecado. Proverbios 21:12 dice: Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. Es lo que está pasando aquí. Los ángeles le anuncian a Lot lo que Dios ha determinado sobre Sodoma. Así que le dan la orden de avisar a su familia que aquel lugar va a ser destruido, para que ellos también, juntamente con él, puedan ser salvos. Y eso nos muestra, hermano, cómo aquellos que han recibido por gracia el mensaje de salvación deben de ¿qué? De comunicarlo a quienes, a otros, para que ellos también encuentren la salvación, pero especialmente a quienes vemos aquí, a sus ¿qué? Familiares. Aquí le dice a tus hijos, a tus hijas y a quienes, y a tus yernos. Entonces vea cómo de alguna manera, hermanos, usted y yo hemos recibido ese mensaje de salvación. Hemos recibido ese mensaje de salvación por gracia, pero también entonces nosotros debemos y tenemos el deber de comunicarlo a otros, y especialmente ¿a quiénes? A nuestros familiares, a nuestros cercanos, a nuestros hijos, a nuestros parientes, para que ellos también escapen ¿de qué? De la destrucción que Dios ha determinado para este mundo lleno de maldad. Entonces, vea lo que hace Lot. Lot sale, versículo 14, dice: y Lot salió y habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero sus yernos les pareció que ¿qué? Que bromeaban. Que les hacía una broma. Entonces Lot salió a buscar a los que serían sus yernos, ¿no? Estaban comprometidos con sus hijas, y les da el mensaje que el Señor le acaba de dar: la ciudad va a ser destruida, salgamos, levántense, vamos. Pero notemos la reacción de estos yernos al mensaje de Lot. Les pareció que bromeaba. Ay, sí, Lot, ¿qué peligro viene? ¿De qué? Muy bromista, ¿no? Pues posiblemente, ¿no? Pero también recuerden cómo hemos visto que Lot ya estaba siendo absorbido, ¿no? Por el ambiente de Sodoma. De tal manera que
a los yernos, pues les ha de haber parecido, está loco, ¿no? Se le cayó un tornillo, ahora quiere escapar de este lugar donde tenemos placer, donde tenemos diversión, donde podemos hacer lo que a nosotros nos place, donde Dios ni tan siquiera envía su castigo. A ellos les pareció una broma escapar de aquel lugar. ¿Se recuerdan también a quienes les pareció una broma cuando Dios envió un castigo? ¿En tiempos de quién? De Noé. De Noé, vemos el mismo patrón, ¿no? Repetido. Les parece una broma. Les parece que el juicio que Dios traerá es una broma. En tiempos de Noé también pasó lo mismo. La gente, ¿y ese para qué construye ese barco tan grande? Si aquí nunca ha llovido. Y Noé, seguía trabajando. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un mensaje. Y aquí Lot hace lo mismo, lleva el mensaje que Dios le ha dado. Y eso me habla, hermanos, que Dios muestra su misericordia a todos. Dios muestra su bondad a todos para que todos puedan ser salvos, para que todos puedan encontrar la salvación. Pero no todos tomarán el mensaje. No todos tomarán la advertencia en serio, como lo vemos aquí. Y me ha pasado a mí platicar con personas, hermanos, que uno les habla precisamente de la palabra de Dios y les habla precisamente de lo que Dios hará al final con el pecado. Y la gente, no les parece que es algo que nunca va a pasar, que tienen toda una vida por delante, que pueden vivir su vida a su manera. Entonces vean cómo no todos, hermanos, tomarán en serio el mensaje. Y esto también nos muestra cómo aquellos que han sido tomados por el pecado, la idea de escapar del juicio de Dios les parece una broma. Ay, no, ¿yo para qué? Voy a ir a la iglesia, ahí lo que quieren es esto, ahí lo que quieren lo otro. No, vivamos la vida y hagamos esto y disfrutemos, para eso hemos venido. Empieza la gente, ve el juicio de Dios como una broma. ¿Cuánta gente, vean ahorita en este año, estos 2 años que pasó, vivieron encerrados y preocupados porque incluso sus vidas corrían peligro? Pero ¿cuál era el deseo de que todo acabara? Salir a divertirse. Salir a vivir una vida de pecado ya en fiestas, en pachangas y en esto y en borracheras y en esto. Porque la advertencia del juicio a ellos les parece que una broma. Les parece que nunca va a venir. Y muchos hoy en día viven de esa manera. Piensan de que el juicio de Dios no vendrá sobre ese mundo y les parece una locura. Y a nosotros, de cierta manera, nos tildan de locos y nos llaman como personas que hemos caído en una locura. Pero la palabra de Dios realmente es una advertencia. Es una advertencia de que Dios castigará el pecado, hermanos, y traerá salvación a aquellos que obedecen su palabra. Sigamos leyendo y veamos lo que pasó. Versículo 15. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Entonces llega la mañana, hermanos, ya no había tiempo que perder. Ya Lot había prácticamente en esa madrugada hecho lo que había hecho, ido con sus yernos, buscado a sus yernos, no quisieron escuchar, no quisieron salir y la mañana está por llegar. Los ángeles entonces le dicen a Lot: no hay tiempo que perder, la ciudad va a ser destruida, salgan de aquí, toma a tu mujer, toma a tus 2 hijas. Versículo 16, vea qué interesante. ¿Qué hacía Lot si alguien lo quiere leer? Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amén. Vea qué interesante el versículo 16. Pero Lot, ¿qué hacía? Titubeaba. Tan profundas, hermanos, y tan fuertes habían sido las raíces que Lot había echado en Sodoma, que Lot titubeaba entre salgo, no salgo, me quedo, les creo, no les creo. Lot no quería abandonar, hermanos, todo aquello que había logrado en Sodoma.
aquella comodidad que tenía en Sodoma, aquel placer que tenía en Sodoma para Lot, estaba entre la espada y la pared. ¿A dónde voy a ir ahora? ¿Cómo voy a empezar mi vida? ¿En qué lugar empezaré de nuevo, de cero? ¿Qué es lo que haré? ¿Cómo me irá? A Lot le parecía algo, pues, de miedo, ¿no? ¿A dónde ir? Titubeaba. Y podríamos señalar y criticar a Lot, pero también nosotros, hermanos, titubeamos en muchas veces. Cuando la palabra nos llama a salir de los placeres de este mundo, y muchas veces entre sí y no, entre lo hago y no lo hago, obedezco la palabra de Dios, no la obedezco, y titubeamos a la misma manera de Lot. ¿Por qué? Porque los placeres de este mundo nos han abrazado. Hemos echado raíces en los placeres de este mundo que muchas veces titubeamos. Pero observe cómo los ángeles tomaron y sacaron de la ciudad a Lot y a su familia. Y vea el énfasis, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Note qué interesante, hermano, lo que nos dice este verso. Lo de sacado de la ciudad, porque el Señor tuvo compasión de él. Y esto nos muestra, hermano, que la salvación es un regalo de Dios. Es lo que Dios da al hombre. No es ganado por nuestros propios esfuerzos, porque ya vemos, ¿no? Nosotros estamos titubeando entre salir y no salir, entre quedarnos y no quedarnos. No es algo que nosotros logramos por nuestros propios méritos. Es algo que el Señor nos da. Nos toma para salvación, nos da el regalo de la salvación. Por eso dice 2 Pedro 2:9, el Señor pues sabe rescatar de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Lo que hemos visto, cómo estos hombres andaban tras la carne, los yernos de Lot también siguieron esa misma carnalidad y deseos corrompidos, que no escucharon el mensaje de advertencia. Pero entonces Dios en su compasión, noten, ahí está, y enciérralo en su Biblia, compasión. Dios en su compasión saca a Lot. Entonces nadie entrará, hermanos, al reino eterno, a la gloria eterna, diciendo: yo lo logré, yo salí del mundo y del pecado y yo vencí al pecado. No, dice la palabra, es por gracia que somos salvos. Es por medio de la fe, y la fe no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que por sus obras logró la salvación. Entonces, hermanos, nadie entrará en la gloria eterna diciendo: yo lo logré, yo pude vencer el pecado, porque en este texto vemos que es Dios quien nos libra. Nosotros titubeamos entre salir y no salir del pecado. Dios en su misericordia, hermanos, nos tomará aquel día. En su compasión nos sacará de este mundo que va a ser castigado con el juicio de Dios. Entonces hoy en día vivimos, hermanos, en un mundo lleno de pecado, similar al pecado que había en Sodoma y Gomorra. Hace un par de semanas en Canadá se acaba de aprobar una ley que prohíbe, hermanos, que prohíbe el que usted le pueda platicar a una persona y tratar de convertirlo de la homosexualidad o del lesbianismo. Está prohibido que llevar a una persona y tratar de persuadirlo a que abandone ese pecado. Ya es ley allá. Y va a ser señalado con cárcel. Entonces esto ataca directamente también a la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra tarea como creyentes es convertir al mundo del pecado y llevarles el mensaje, anunciarles el mensaje, que el Señor los convierta y que abandonen esa conducta pecaminosa. Entonces hoy en día vemos eso, ¿no? Y vemos cómo va a ser una lucha grande para nuestros hermanos en Canadá, próximamente en Estados Unidos y próximamente en nuestros países. Ya son cosas que estamos viendo. El pecado similar al de Sodoma lo podemos ver.
Hombres, mujeres, besándose en las calles, abrazándose en las calles, abiertamente mostrando esa conducta pecaminosa. Pero la palabra de Dios, hermano, nos llama a salir, nos insiste a salir, nos apresura a salir y a escapar de este mundo que recibirá el castigo por el pecado. Eso es lo que nos dice aquí, es la advertencia que podemos tomar en esta noche. El Señor nos apremia, como dice aquí, entre que titubeamos y no, el Señor nos dice, prende tu lámpara, el pecado va a ser castigado. Entonces Jesús dijo, Lucas 18, 17, 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Versículo 30, lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Hermanos, no es un juego, es una realidad. El castigo vendrá sobre este mundo. Lo mismo que pasó con Sodoma, dice aquí, acontecerá en el día cuando el Señor Jesucristo venga y sea revelado, hermanos. Va a llover el fuego y el azufre sobre este mundo. Y mientras algunos están en sus placeres y en su entretenimiento, rechazan el mensaje. Pero unos son llamados ¿a qué? A escapar, a salir. Entonces la pregunta es, ¿de cuáles seremos nosotros? ¿De los que escapamos para salvar nuestra vida y refugiarnos en Él? ¿O de los que nos quedamos en el placer? Versículos 17 y 18. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires tras de ti, y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot dijo, no, por favor, señores míos. Entonces los ángeles sacan a Lot de la ciudad, hermanos, le mandan a escapar por su vida, le dan instrucciones de no mirar ¿a dónde? Atrás. Ni de tampoco detenerse como para lamentarse y decir, ay, allá dejé mi plasma de 60 pulgadas, allá dejé mi carro del año, allá dejé mi ropa, dejé mi casa, mi camioneta, lo mejor que tenía en Sodoma, lo dejé abandonado allá y nomás agarré lo que traía puesto. Le dicen, no mires atrás, Lot, no te detengas, escapa, vean, escapa por tu vida. Hermanos, los mandatos que nos da el Señor en su palabra, a quienes hemos sido llamados, ¿no?, a salir, a quienes hemos sido liberados del pecado por la sangre de su Hijo, nos llama a ¿qué? A obedecer y a no mirar atrás, a ir hacia el frente. Como decía Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ¿qué hago? Extiendo hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, entonces no miremos hacia atrás, miremos hacia el frente, avancemos hacia adelante para no volver al pecado, escapar a Cristo, refugiarnos en Él. Él es el monte. Él es la roca firme que cantábamos ahorita. Él es el lugar de firmeza y en Él encontraremos la vida. Entonces, vea cómo debemos de ir hacia el frente, no detenernos, a paso firme hacia adelante y no mirar atrás. Porque cuando miramos atrás, de repente, ay, quisiera volver a lo que hacía antes, a la vida que tenías. Pero si miramos hacia atrás, la advertencia es, vamos a morir, vamos a perecer. Entonces escapa por tu vida. El mensaje que Dios nos trae hoy en esta noche es a escapar, hermanos, a huir al monte alto, a escapar al Señor. Él es el monte alto y a refugiarnos en Él. Entonces dice el versículo 19, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre que me alcance y muera. Lot aquí reconoce que es la gracia de Dios y la misericordia de Dios la que le han salvado su vida.
Sabía Lot que él titubeaba y que vacilaba y estaba indeciso entre salir y no salir. Y aquí, vea el versículo 19, Lot reconoce que él halló gracia delante de Dios. Que no fueron sus méritos por los cuales Dios lo sacó, sino es la gracia de Dios que mostró a su vida y dijo, bueno, voy a sacar a este hombre y a su familia de este lugar. Entonces, hermano, algo que debemos de aprender aquí es agradezcamos siempre al Señor su eterna bondad, hermanos. Agradezcamos al Señor siempre esa gracia mostrada en nuestras vidas que nos sacó del pecado, que nos sacó de la perdición. No éramos mejores que nadie. Aquí no estamos por ser mejores que otros, ni porque yo lo merecía, no, es porque el Señor nos vio con ojos de misericordia. Y nos halló en el hoyo de la destrucción, nos sacó del lodo cenagoso, como decía el salmista, de las redes de la muerte, como decía el salmista, y puso nuestros pies ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre terreno firme. Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus ¿qué? De sus beneficios, su bondad, su misericordia. Él engrandeció su bendición sobre nuestras vidas. Y dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Lot se encontraba en una fosa, donde prontamente iba a ser destruido, iba a ser devorado. Y Dios en su compasión, en su misericordia, lo saca de ahí y pone sus pies en terreno firme, en un lugar donde ahora él podrá vivir. Entonces Lot tiene miedo y piensa que el monte va a estar muy lejos como para llegar a ese lugar y salvar su vida. Y piensa que mientras va a ir hacia ese monte, el mal, el desastre lo va a alcanzar y va a morir. Y observa, hermano, cómo muchas veces el hombre piensa que puede colaborar en la salvación de Dios. Dice, no, yo quiero ir a este lugar. Dice, déjame ir a este lugar. Es lo que dice el versículo 20. Ahí me pondré a salvo. Entonces, el hombre muchas veces piensa que puede colaborar en la salvación. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no podía llevarle hasta ese monte y ponerle a salvo? Claro que sí. Dios podía ponerle en ese monte a salvo. Porque vamos a ver más adelante cómo Dios mismo dice de que no va a hacer nada hasta que él no haya llegado a ese lugar. Pero Lot pensaba que él podía poner su granito de arena en la salvación, y no es así. Entonces Lot, en esa debilidad de fe, le hace una petición a los ángeles. Le dice, mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña, te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Entonces Lot pide refugiarse en una ciudad cercana y pequeña, porque si usted recuerda en Génesis 13:10, esa ciudad se encontraba en esa llanura fértil que Lot había visto con sus ojos apetecible. Ahí se encontraba esa ciudad pequeña y cercana, y Lot dice, bueno, no es tan diferente a Sodoma. Puedo ir aquí y tal vez lograr lo mismo que Sodoma y encontrar fertilidad en este lugar y volver a levantar mi vida allí. Y en esa debilidad de fe le hace esta petición a estos ángeles y él les dijo, los ángeles le dijeron, pues te concedemos esta petición de no destruir esta ciudad de la cual has hablado. Date prisa, escapa a ella, porque nada, puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre de aquella ciudad se le puso Zoar, que significa pequeña. Entonces la petición de Lot fue atendida, se le permite a este lugar ir y también no destruir esta ciudad, porque iba a ser destruida también. Entonces, ¿cuánta comodidad habría encontrado Lot en aquella llanura y en aquel estilo de vida que prefirió quedarse ahí por mientras que huir hasta el monte, que ir hasta el monte? Entonces vea cómo es interesante notar que los ángeles también no harían nada hasta que Lot y su familia llegaran a esa ciudad.
O sea, Dios en su compasión todavía y en nuestra debilidad de salir de Sodoma, Dios dice, no haré nada, aunque tardes un poco, no haré nada por compasión. Entonces, esto me muestra, hermano, que Dios es fiel. Dios es fiel y tiene cuidado de no traer juicio hasta que el hombre realmente escape por su vida. Por eso dice la palabra que Dios retarda el juicio, hermanos, hasta que entre, ¿qué dice? La plenitud de aquellos que han de ser salvos. Dios está teniendo misericordia todavía de este mundo, hermanos. A pesar de que vemos cuánta maldad a nuestro alrededor, Dios todavía está diciendo, no puedo hacer nada hasta que entre el último que yo he escogido para salvación, hasta que entre el último que yo he llamado para ser salvo. Media vez llegue y toque, el castigo será derramado y la ira será derramada sobre este lugar y consumirá todo. Entonces vea cómo Dios es fiel, hermanos, y sigue siendo fiel de no traer juicio hasta que el último justo entre y llegue al lugar de salvación. Entonces vea cómo el Señor, hermanos, en su gracia desea salvar. Es lo que Dios quiere. Dios quiere salvar. Jesús vino a este mundo precisamente ¿para qué? Para traer salvación, no para condenar. Jesús dijo, yo he venido para traer salvación, no para condenar al mundo. Pero la condenación es que el que no cree, ya está condenado. Si tú no crees, como los yernos de Lot, no porque ese es el castigo que viene y por lo tanto morirás. Entonces esa es la condenación, no haber creído al evangelio, no haber creído al anuncio. Entonces el Señor, hermano, nos sigue llamando a escapar, a salir de este mundo de pecado, a esa esfera de pecado y de placeres que tarde o temprano o nos llevan a vivir como ellos y a ser destruidos. Entonces vea cómo el Señor quiere salvar, el Señor quiere traer salvación y en su compasión nos llama a salir. Amén. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos hasta aquí? Y como les decía, es un solo texto, pero vamos a continuar estudiando dentro de 15 días la otra porción para ver cómo cae el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos, y precisamente le pedimos al Señor? Y era lo que cantábamos ahorita, ¿no? Señor, danos ojos solamente para ti. Que seamos fieles discípulos tuyos. Que no nos conformemos a los placeres de este mundo, sino que podamos